Hola, soy Luis Jiménez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y bueno, como introducción dentro de este tema, pues vamos a hablar sobre la discapacidad, que viene siendo una barrera social muy grande dentro de lo que venimos entablando hoy en día como sociedad moderna. Y bueno, prácticamente me viene un pensamiento particular simplemente cuando eh, me llegan ideas sobre las brechas sociales y sobre la separación entre personas. Y es que, bueno, hay mucha gente que tiene ese tipo de no sentirse perteneciente a algo. Y por lo general, imaginas despertar cada día con ganas de estudiar, trabajar o simplemente salir a la calle y encontrarte con un mundo que no está hecho para ti. Una escalera sin rampa, un libro sin braille, una entrevista de trabajo donde te miran con lástima antes de decirte que no. Y bueno, hoy vamos a hablar de una exclusión silenciosa, pero a su vez devastadora. Prácticamente la viven las personas con discapacidad en América Latina. No es un problema menor, es una crisis de derechos humanos que nos atraviesa a todos prácticamente. Pero ¿cuáles son las principales evidencias o los datos que duelen? Pensemos que según la CEPAL, el 85% de las personas con discapacidad en América Latina no tienen un empleo formal y 8 de cada 10 personas prácticamente no tienen esta estabilidad laboral. Entonces ahora compáralo con la tasa de desempleo general de la región, que ronda prácticamente entre el 8-9%, y la brecha es abismal, es muy grande. Y en educación la situación no es mejor. La UNESCO alertó que uno de cada 5 niños con discapacidad está fuera del sistema escolar. Y esto no es porque no quieran aprender, es porque las escuelas no tienen accesibilidad ni docentes capacitados y mucho menos material que sea adaptado para personas con discapacidad. La Organización Mundial de la Salud advierte que en países de bajos ingresos las personas con discapacidad pueden vivir hasta 20 años menos que el resto. La razón, pues prácticamente son evidentes. Dentro de los sistemas de salud de muchos países existe menos acceso a la salud, más pobreza, pocas medicinas, exclusión social y no mueren por su discapacidad. Prácticamente lo que se da a entender dentro de este contexto es que mueren por la indiferencia. Y bueno, se da o se saca o se extiende un análisis de la causa de los derechos y bueno, la razón por la que son vulnerados. Pero antes de eso, ¿por qué se sigue pasando esto? Las cosas no son nuevas, son estructurales. Primero la accesibilidad, ciudades diseñadas para cuerpos perfectos prácticamente, transporte público sin rampa, edificios sin ascensores, páginas web sin lectores de pantalla. Segundo, bueno, pues la discriminación en muchos procesos de la selección laboral. Hay que tener en cuenta que la discapacidad es un sinónimo no contratable, o sea, no es conveniente para una empresa realizar un contrato para una persona que tiene discapacidad. Y en tercero, el olvido de la institucionalidad. Muchos países tienen leyes, pero no las cumplen. Falta de presupuesto, falta de voluntad política, pero esto no es solo un problema de gestión, es una violación directa de los derechos humanos. El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la participación política. Todos están consagrados dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención también de la ONU sobre la discapacidad, pero en la práctica, bueno, es diferente. Es otra situación. No se cumple al pie de la letra. Y bueno, esto es algo que afecta literalmente y por desgracia la vida de muchas personas. Y bueno, como hablamos del problema o la problemática en general, pues hay que tener cierto tipo de propuestas para dar o brindar un mejor estilo de vida para este tipo de personas, que bueno, tienen estas capacidades especiales, pero bueno, no está todo perdido prácticamente. Los organismos internacionales ya tienen el mapa del camino y la
Organización de las Naciones Unidas propone la accesibilidad universal y los ajustes razonables en los que se pueden crear espacios sociales como escuelas, empresas, hospitales y transportes que sean específicamente para personas con discapacidad o capacidades especiales. Incluso, la CEPAL por su parte recomienda cuotas laborales obligatorias para personas con discapacidad, como ya funcionan en países como en Francia, España, donde un 5% de la reserva de los puestos también piden que sean ocupados por personas con discapacidad. Y también se pide un mayor incremento dentro de la educación, e inclusive generando también la capacitación de docentes y teniendo la accesibilidad de materiales que sean adecuados para las personas con discapacidad, para que no exista este tipo de exclusión y todos estén en igualdad de condiciones. Y pues bueno, este mundo es diverso, es muy grande y es muy cambiante. Entonces, yo creo, yo creo que lo mejor o la mejor opción que tenemos es no separarnos más de lo que ya estamos. Únicamente buscar mecanismos en los que nosotros como individuos nos podemos unir más. Porque una enfermedad no es una brecha social dentro de lo que cabe, ya que todos somos iguales. Y bueno, como fuentes cito el informe de la ONU, también el de la CEPAL del 2023, el de la UNESCO del 2022 y el de la OMS del 2021. Y bueno, la información está en sus manos. Si necesitan más información, pues consúltenlo. Y bueno, es importante también hacer conciencia sobre estos temas que vivimos en este mundo. Gracias.